percepción. Bienvenidos sean todos a las puertas de la percepción. Como siempre, aquí estoy yo, Fredo, haciendo de host, como todos los días que nos escuchamos. Y como ya saben, pues este es un podcast de 2 personas. Y aquí al lado mío está Joe Cubo. Cubo, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, la verdad. Inspirado como siempre, y hoy vengo a armarla. Ok, como podrán haber visto en el título, el episodio de hoy va sobre blancos y negros. Y no, para todos los que estén pensando, van a hablar de etnias y razas y... Distinciones, No. No. Cuando hablamos de blancos y negros es de 2 caras distintas de una moneda. Estamos hablando de De algo idealizado, Exacto. digamos. No estamos hablando de 2 lados opuestos. Cultura. No. Simplemente estamos hablando de 2 lados opuestos. Azul, rojo, blanco, negro, Izquierda bien, y mal, derecha. izquierda, derecha, fuego, Sí. agua, etcétera. Estamos hablando simplemente de eso, de meros opuestos, Exacto. ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir y preguntarse es que con la polarización actual que hay en todos los ámbitos, no solamente estamos hablando de ámbitos políticos, porque creo que es algo que perfectamente se ejemplifica en un sitio como los Estados Unidos, incluso acá en Venezuela, ¿no? Que ya lo vivimos con lo que fue todo el tema de Chávez, la oposición, que es ¿Eras chavista, esto, opositor o eras aquello. chavista? Ujú. Acción Democrática o PSUV. Exacto. Más allá de la polarización que ya hemos visto a nivel político, pues que también nos está afectando a otros niveles. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es que hay que tomar un bando sí o sí. Hay que ser completamente negros o hay que ser completamente blancos. Hay que ser completamente azules o hay que ser completamente rojos. Uno no puede tomar algún color de la escala que tienen entre esos 2 opuestos. Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Sí, porque como hablas tú, Fredo, el detalle en la actualidad es que uno no puede tener una opinión mixta, o sea, que vaya más allá de solamente 2 puntos o 2 opiniones, sino que siempre todo lo tienden a llevar a algo dicotómico, o sea, algo Sí, dual, o es negro o es blanco. Por ejemplo, si tú, ponte, te llega un chavista y te dice, hey, tú eres oposición o chavista, y tú le dices, no, yo no soy de ningún partido, él va a entender que tú eres el partido contrario a él. ujú, Y va a entender que tú eres opositor. Eres un opositor directamente. de closet que no lo quieres admitir. Exacto. Y tú vas a un opositor y te pregunta lo mismo y tú le dices lo mismo de que, "Ey, no, yo soy apolítico", y te va a decir, por eso es que estamos como estamos, chavista Chavista de enclosetado y tal. closet, etcétera. Ese creo que es el detalle y el problema a la hora de tomar un bando, sí o sí. Porque a veces uno no está de acuerdo con lo que te están ofreciendo. Y Exacto. eso tiene que entenderlo la gente que ya tomó un bando. Ujú. Creo que eso es lo interesante de esta pregunta, porque nadie se para a pensar realmente si es necesario tomar un bando o no. Porque tú perfectamente estás en tu derecho de ser neutral, de ser Exacto. Y hay imparcial, gente que ¿sabes? llega y dice, si tú no tomas un bando, es equivalente a que estás tomando un bando. Y yo digo perfectamente no. Muchas veces puedes estar de acuerdo con, yo qué sé, algunas propuestas. Y después puedes no estar de acuerdo con otras. Y estás de acuerdo con otras propuestas de otro Exacto. candidato. Y al mismo tiempo puedes estar diciendo, mira, pero a mí me cuadra esto, pero esto tampoco me cuadra. Y ya ahí tú empiezas a sacar conclusiones de cuál puede ser mejor. Sí, y también hay que separar lo que al final tú apoyas a lo que tú opinas, porque tu opinión puede ser muy mixta. O Exacto. sea, tú puedes ser de izquierdas o de derechas o republicano o demócrata y también entender que hay propuestas del bando contrario
que no es necesariamente tu enemigo, que eso también hay Exacto. que entenderlo, no porque tú seas de una hincha, porque eso se puede extrapolar a cualquier cosa, a Ujú. deporte, a política, hasta un juego que ponte, Lo tú podemos vayas a dejar. echarte un partido de fútbol con tus amigos y sean los de un barrio contra otro y nunca le hablas a los del otro barrio porque no, ellos son el equipo contrario, ¿sabes? Exacto. O sea, ese es un verdadero problema de la sociedad, ni siquiera moderna, porque eso siempre ha tendido a pasar, ¿sabes? Aristócratas contra protestantes, que si religiosos contra ateos, que si, yo qué sé, racistas contra de otro bando X. Literal, tú puedes literal pensar en cualquier disputa y te vas a dar cuenta que siempre se va a ver reflejado eso, un blanco, un negro. Van a salir ciertas personas que tengan opiniones mixtas, como les digo, pero siempre van a ser calladas por la mayoría. Exacto. ¿Por qué? Porque la mayoría siempre va a tender a unirse a un colectivo, fijar un grupo como algo y no salirse de ahí. Como hace unos podcasts hablamos sobre el LGBT, Sí. las El feministas y podcast tal. actualmente, el episodio pasado. Exacto. A mí me da mucha risa cada vez que veo que en países como Argentina, Chile y tal, hasta en misma España, siempre que le preguntan a una feminista de que no, mira, ¿qué opinas tú de los hombres que apoyan y tal, que también son feministas? Me da mucha risa cuando se pone y que no, ellos no son feministas, ellos son aliados. Y le pregunta como que, ay, ¿por qué no pueden ser feministas si ellos defienden exactamente lo que tú defiendes? Y Exacto. se ponen, no, porque ellos no son mujeres y no nos entienden y nunca nos entenderá porque a ellos no les pasa y tal, no sé qué. A eso voy con que en la actualidad o sea, no va, o sea, va a llegar un punto en el que literal no va a ser posible que alguien tenga una opinión sin que le metan tildes o le metan etiquetas. Sí. Y eso no puede seguir pasando. Y sé que yo no soy de las personas que dice, no, esto puede o esto no puede. Pues yo creo mucho en la libertad y esas cosas. Pero, de verdad, si queremos progresar como sociedad, deberíamos ya romper con esos esquemas de tú eres de un bando, tú eres de otro bando, yo no te trato porque tú eres de allá, tú eres de acá, diferencias teológicas, políticas, hasta sociales. Sí. Ya deberíamos romper con o sea, esas perspectivas totalitarias. Porque de nada sirve que nos dividamos tanto que llegue un punto en el que no podamos reconectar, ¿sabes? Llega un Ujú. punto en el que ya no puedes empatizar con el otro porque genera tanto odio tu grupo hacia el otro lado que todo lo que representa lo englobas en un solo saco. Y al final no encuentras la forma de empatizar con el otro. Cuando eso no debería ser así, perdón. ¿Por qué lo digo? Porque indiferentemente tu postura política, tu postura social, tu postura económica, tu postura Etcétera. conceptual, etcétera, tú también eres una persona de carne y hueso como cualquier otra persona. Y no se te debería tachar por creer o por pensar o por decir ciertas cosas. Así tú seas un soberano imbécil. Así tú seas la persona más bruta del mundo. Eso no Ay, significa que tú no tienes el poder de cambiar, el poder exacto, de del día de mañana evolucionar evolucionar tus conceptos, tu propia conciencia, ¿sabes? tu De que tengas pensamiento. un criterio mixto, que no solamente te frene y digas, no, mira, yo pienso en esto, esto y esto, yo soy religioso y yo creo en Dios y nunca voy a entender a un ateo. No, tú perfectamente puedes ser religioso y hablar con un ateo sobre ateísmo y entender Exacto. su punto de vista respetándolo, pero no compartiéndolo. Y vuelvo y repito, si la sociedad quiere avanzar de verdad y quiere llegar a un cambio, no puede seguir sustentando ese concepto de totalitario, ¿sabes? Sí, De aferrarse a un bando porque ha luchado mucho por esto y tal y cual y nunca progresar, ¿no? exacto. La siguiente pregunta, No, ¿cuándo no, no, tomar? yo creo que ¿Quieres? Ok, todavía sí, dile, porque dale guaya, dale el guaya. tema este de tomar un bando, más allá del, o sea, ahorita me voy a meter un poquito en el tema político, y es que el tema de que como estamos tan polarizados, no lo Ok. digo solamente a nivel político, obviamente hay muchas opiniones en las que muchas personas pueden llegar a decir, mira, tú estás mal, o de repente yo puedo decir, no, tú estás mal. Pero más allá de eso, me quiero centrar ahorita en el punto político y es el tema de que voy a aprovechar el momento que tiene actualmente las elecciones de los Estados Unidos de América
Y es que la Cámara del Senado, se sabe que se juega por mayorías y tal, y desde hace mucho tiempo, por más de que hubiese una mayoría, bien fuera demócrata o fuera republicana, siempre los que estaban representando en ese Senado buscaban las maneras de cooperar, de que esos Exacto. puntos cooperaran. O sea, ahorita pónganse esta imagen en la cabeza. Tienen una piscina llena de puntos rojos y puntos azules. Imagínense ese poco de puntos rojos y azules interactuando entre ellos, con líneas, simplemente. Imagínense ese poco de puntos azules interactuando entre ellos. Ahora, mientras más nos acercamos a este nuevo milenio, a este nuevo siglo XXI, cada vez se polariza más el Senado estadounidense. Llegando a qué punto, si no me equivoco, la última vez que fue, creo que fue en el 2012, incluso ahorita en el 2018 hubo un parón, algo así, era como un parón, que la cámara se apagaba y se apagaba por unos cuantos días. Y es un caso grave porque es equivalente a que nadie se pone de acuerdo en el Senado. No ha pasado una sola vez, ha pasado ya varias veces dentro del Senado de los Estados Unidos durante los últimos 10 años. Y no estoy diciendo que duran 3 días, hay veces que han durado 2 semanas, incluso 21 días en retomar y que vuelva a funcionar el Senado estadounidense. ¿Qué quiere decir esto? Pues ahora imagínense la pelota, o mejor dicho, la piscina de pelotas, pero un lado completamente rojo interactuando nada más los rojos y otro lado completamente azul interactuando solamente los azules. Imagínense eso así y con unas poquitas, pero muy mínimas, un porcentaje muy mínimo de unas máximo 3 pelotas intentando interactuar con pelotas del otro bando. Así está la polarización. Y sí, o sea, de repente ese apagado de la Cámara de los Representantes del Senado de los Estados Unidos no es el resultado más grave de esta polarización, sino de que están, como ya ha pasado antes, o como ya se ha visto en las noticias, que están resurgiendo movimientos que no deberían de resurgir, como es el hecho del Ku Klux Klan, si no me Ajá, el Ku equivoco, y Klux el tema Klan. y el movimiento racista. Sí, este neonazi, Ajá, ¿sabes? y los otros que ya están tirando a los demócratas o al Partido Demócrata hacia el lado más zurdo Sí, el lado del, más purista, digamos. sí, del espectro político. Ahora, este, eso era para mí algo que era choqueante y que me retomaba la idea de este episodio porque era como que, mira, este es el mundo. Y estamos hablando de un país que en teoría está desarrollado, un país del primer mundo, y que de paso constantemente está saliendo este tema de que se quieren asemejar hacia los países nórdicos, que en teoría son socialdemocracias, etcétera. Ya ahondaremos un poquito más en el tema de la democracia en el siguiente episodio. Pero Ujú. ahorita quiero que se queden con esto. Esos países, por lo que yo he estado leyendo, lo que es Noruega, lo que es Dinamarca, lo que es Suecia, por lo que yo he estado leyendo, que ha sido relativamente poco, pero he estado intentando leer un poquito más, no son tan polarizados. No se llegan a un solo bando, sino que intentan integrar distintos bandos a la Cámara del Senado, dependiendo de, obviamente, el sistema político de dichos países. Y tal vez por eso es que han llegado a ciertos puntos en los que tienen una mayor calidad de vida sin perder el nivel económico, que es algo que mucha gente no entiende y que todavía no les entra en la cabeza que dicen ser socialistas. Y la realidad es que dichos países em, nórdicos no son socialistas en el nivel de la economía. Mm. Ellos tienen algunas ayudas sociales, pero no a nivel económico todavía siguen teniendo todavía mantienen el libre mercado. Sí, sí. Y es algo mucha gente, sobre todo actualmente en los Estados Unidos y sobre todas las cosas acá en Latinoamérica, no entiende. Sí, es que yo he visto mucho eso en los países nórdicos que no es que agarren solamente un bando y se mantengan puristas, sino que tratan de Ujú. cooperar y coexistir entre lo mejor de cada bando, ¿sabes? Sí. Y también ellos tienen una perspectiva que a mí me encanta, que
es la cuestión de que en las discusiones, como en los debates, como en cualquier conflicto, tú no deberías buscar la supremacía de un punto por el otro. Que eso es algo que pasa mucho aquí. Y claro, nosotros hablamos mucho del problema de Estados Unidos porque es algo muy reciente, Sí, ¿sabes? sí, Es algo que absoluto. la Es gente, algo ¿sabes? Ha que vivido acaba muy, de muy pasar. actual. Acaba de pasar. Pero no sé, yo puedo hablarles también de la propia Venezuela y cómo a lo largo de estos 20 años ha hecho lo mismo entre los opositores radicales y los puristas chavistas radicales, ¿sabes? Que Ujú. entre ellos no se llevan, no se aguantan. O sea, yo pensaba que un país que de verdad se dividiera por ideologías políticas era una tontería. O sea, yo decía como que no creo que familias de verdad se odien porque simplemente piensen diferente sobre un partido político. Yo decía, no creo que seamos tan banales. Sí pasa, amigo. Sí pasa. Sí pasa. Y eso no debería pasar. Yo recuerdo perfectamente los filósofos griegos, que ellos siempre peleaban eso en las cámaras de los senados y Ujú. entre los aristócratas. ¿Por qué? Porque siempre que alguien exponía un punto en las democracias atenienses, que eran democracias representativas, o sea, el pueblo elegía ciertas cabezas de familia para que los representara en la cámara, pues. Y ponte, tú tenías una propuesta para Atenas y tú te parabas enfrente de la cámara, si tú eras el representante, dabas tu propuesta y entre todos lo debatían y cualquiera podía decirte, hey, yo no creo que tú tengas razón por esto, esto, esto y esto. Y así sucesivamente. Yo recuerdo que en ese entonces se crearon leyes muy sólidas y se creó como no como, sí se creó un gobierno muy fuerte porque era la cuestión de que para que una ley se aprobara tenía que pasar por muchas manos, o sea, tenía que ser un colectivo quien lo aceptara y dijera, hey, nos convenciste, Mm. vamos a aceptar tu ley. Y obviamente cada quien no solamente miraba por su propio beneficio, sino por el beneficio en común. Que sé que esto suena muy socialista, pero es que al final somos una sociedad. Y así Sí. seamos los más libres del mundo, somos una sociedad. Hasta los más demócratas en el mundo entienden que tú entregas una libertad o parte de tu libertad para obtener una libertad más pequeña, digamos, porque si todos fuéramos 100% libres fuera una anarquía. Uh. Y eso hay que entenderlo bien. Por algo existen las leyes indiferentemente qué partido político o qué sociedad política se tenga. Ujú. Siempre van a existir las leyes. ¿A qué voy con esto? Que recuerdo que en ese entonces, cuando dos personas discutían o dialogaban, no buscaban, ponte, yo, como yo Cubo y Ujú. Fredo, ponte que Fredo y yo nos ponemos a discutir un punto, cualquier sea de los puntos. Él tiene un concepto opuesto al mío. Él tiene una antítesis, yo tengo una tesis. El punto es que yo no busque que mi tesis se sobreponga a la antítesis de Freud, que yo diga, no, mi tesis es lo que va a quedar al final. Tú no tienes la razón en ningún lado. No. Lo que exponían estos griegos era que en la lucha entre Fredo y yo, en el debate, en la discusión, en el conflicto entre él y yo, claro, verbal, no físico, Ujú. siempre se iba a generar un cambio, siempre se iba a generar un progreso. Porque no íbamos a pelear con inflexión. Que yo siento que eso pasa mucho en la actualidad y por lo que los bandos no entienden. Que por mucho que tú seas un bando y tengas unas leyes, unas reglas marcadas, tienes que ser flexible. Tienes que entender que si el bando se mantiene exactamente igual a lo largo de los años, va a perecer. Porque lo que no cambia muere en la naturaleza y en la sociedad y en todo lo que tú veas. Y el punto es que si Fredo y yo nos ponemos a discutir, Ujú. busquemos un punto en común tan siquiera para empezar a dilucidar la verdad, como ya lo he expuesto yo en podcasts anteriores. Sí. ¿Por qué? Porque en base a ese punto de inflexión que vamos a tener él y yo, que va a ser un punto en común entre ambos, vamos a poder sustentar un progreso. Vamos a sustentar una verdad colectiva, a lo que él y yo entendamos como cierto. Y gracias a eso tal vez yo me dé cuenta de que yo no tenía razón, o Fredo se dé cuenta de que no tenía razón, o que ninguno de los dos tenía razón, o que ambos teníamos razón, pero teníamos perspectivas diferentes. Ujú. Y cambiemos como personas, nos ayudemos, busquemos la evolución. Capaz en eso Fredo me enseña una manera más práctica de hacer algo, o yo le enseño a Fredo una manera más práctica de vivir o de pensar. Ujú. Y así sucesivamente debería coexistir los bandos. Pero es algo tan simple que se pierde. Se pierde muy fácilmente y no entiendo el por qué.
Yo puedo entender que la gente sea extremista, nacionalista, que sea muy dada a un partido o dada a una opinión O un o a, pensamiento. ajá, o a una filosofía, pero el ser humano naturalmente es cambiante. Tú no Sí, eres ese niño de 5 años que pensaba de una forma muy infantil, la gente crece y madura, pero parece que entre más grandes se hacen, más se aferran a una ilusión, más se aferran a lo que ellos creen y no dejan que nada más entre. Y eso, como sociedad, deberíamos cambiarlo. Y no se los digo como para darle la chapa y decirle, ah, todos son una cuerda de fanáticos y tal. No, es porque de verdad este tema a mí me enerva porque lo veo día a día en mi vida. Día a día en mi vida, hasta en mi propia familia pasa que hay conflictos entre mis diferentes familiares porque cada uno tiene un tilde político diferente, porque cada uno tiene una religión diferente, porque cada uno tiene una ideología, una forma de ser, lo que sea. Y no es posible que si pasa en lo más simple, que es una familia que debería estar unida, ya te imaginarás en compañeros de trabajo, ya te imaginarás en conglomerados de, no sé, de oficina y así, o sea, mientras más grande lo vayas viendo, te das cuenta que al final todos tienen un conflicto con el otro. sí. Y eso no tiene sentido. O sea, está bien que tú puedas tener cierto roce o que no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero no tiene sentido que literal, por lo que tú pienses, sientas o creas, literal marques una raya tan dura en el piso que no puedas pasar y entender el concepto De o la la otra perspectiva persona. de la otra persona. No es posible que vivamos toda la vida creándonos límites y rayas imaginarias que no podemos pasar porque eso sería ser un hipócrita contra lo que nosotros mismos pensamos. Ujú. No, amigos, hasta en el amor pasa. Yo recuerdo que yo, fanático, nunca he sido en ningún aspecto, excepto en el amor. Yo era alguien que defendía el amor a capa y espada y decía que aquellos que se rendían al amor y que se rendían a sus verdaderos amores eran unos hipócritas, porque realmente no sabían luchar en una causa perdida. Y no fue hasta que entendí, maduré y aprendí que eso era una estupidez y que realmente era un fanático que solamente me aferraba a eso porque mi vida era muy triste y me di cuenta lo vacío que estaba haciendo, que dije, hey, alto, hay que parar, vamos a progresar. Y me volví un ser más capaz. Mejoré, progresé, evolucioné, cambié. Y eso es lo que deberíamos hacer todos, hasta con nosotros mismos. Porque eso uno lo ve mucho entre dos personas, pero hasta uno mismo se contradice a veces. Sí. Y uno a veces, por contradecirse, no se perdona, ¿sabes? No perdona que uno contradiga puntos porque dice, entonces soy un hipócrita, entonces soy un falso, entonces no entiendo verdaderamente mi punto, entonces esto, entonces aquello. Brother, no te mates tanto en ver qué piensas o qué no piensas y mejor mátate en entender lo que no estás entendiendo, lo que te estás sublevando, lo que te estás censurando a ti mismo. Y Ujú. creo que ahí sí empezarás a progresar y entenderte un poco más. No sé, Fredo, ¿qué dices tú? Entonces, no, yo no tengo más que decir. O sea, tú sabes que yo estoy muy de acuerdo. Y más cuando llegué a ver como tal esa división que expliqué anteriormente. Pero ahora, la pregunta, antes de irnos al break y bueno, al pequeño corte. ¿Cuándo deberíamos de tomar un bando? Porque, ajá, yo aquí puedo llegar y decir, tomen un bando en cuestión política cuando vean de que, no sé, las propuestas de uno van más con ustedes y sienten que de verdad es lo que necesitan para, o lo que se necesita para que el país progrese, ¿no? Más allá de lo político, hay que pensar como que cuando hay que tomar de verdad un bando. Cuando de Exacto. verdad tú llegas y dices, bueno, no me puedo quedar neutral porque por un lado y otro hay medidas que no cuadran mucho Sí, y si sí. me quedo neutral simplemente me van a destruir. Exacto. Va a ser voto nulo y Sí, sí, sí. no va a importar. No va a importar nada. Entonces, Cubo. Yo digo que, claro, en cada aspecto se puede tomar de una manera diferente, por lo menos en la política. Yo, en la actualidad, yo siento que a mí ningún partido me representa. O sea, no me veo Apoyando exacto o empatizando. fervientemente. No, Exacto, y yo exacto. últimamente, una vez que vi las propuestas de Biden, y obviamente la mala gestión de Trump, porque, bueno, mala, sin luces ni sombras, gestión de Trump en los Estados Unidos fue como que, ok, ¿por qué? Porque a mí la política de Sin penas Venezuela ni me gloria. vale 10
veces menos porque no vale la pena ponerse a pelear por una política que está muy corrupta. Entonces es preferible enfocarse en otros lados. Exacto, exacto. Yo sí en la actualidad, yo no soy mucho de meterme o empaparme en la política. Sí lo hago porque hay veces que me da curiosidad, hay veces que, claro, si quiero hablar de un tema, exacto, si quieres hablar de un tema e informarte, no está mal que lo indagues o sea, por encima y tal. Pero no soy un ferviente fan de la política porque a mí siempre, no es que me aburra, como mucha gente me dice, sino que es eso, que nunca logro empatizar con un partido en su totalidad. Obviamente no es que siempre le vea falla, sino que siempre que lo miro por superficie digo, ah, mira, este concepto político está de pinga, está muy chévere. Y cuando lo indago a profundidad, nunca me convence. Digo, estás bien, pero no progresa. Y creo que eso es lo que pasa mucho en la actualidad, que los partidos se estancaron. Se estancaron y simplemente las bases fundadas por sus fundadores de hace 200 años y no cambian. Se mantienen inmutables. Sí. Yo respeto mucho a Washington y a todos los próceres, tanto gringos como latinos, a Zapata en México, a Bolívar en gran parte de Latinoamérica. Sí. Yo los respeto mucho, pero ellos mismos también entendían que a la larga lo que ellos defendían o lo que ellos pensaban iba a cambiar, porque iba a progresar. No tenía sentido que ellos, siendo quienes eran, se quedaran solamente con lo que pensaban los anteriores a ellos. Y no es por echarle leña al nacionalismo, sino que está bien que tú puedas tener símbolos patrios. Yo no tengo problema en eso. Lo que me causa conflicto es que te aferres tanto a ideologías viejas que no puedas cambiar. Porque está bien que hasta los padres de la democracia conceptualmente se escuchen muy bonitos, pero a la hora de la práctica, en la actualidad, con tanta gente y tantos conflictos y tantas variables que no existían en ese entonces, tú sigas manteniendo una democracia que no va a ningún lado. Hay que entender que, primero, para tomar un bando, se puede tomar un bando a media. No es práctico, pero lo puedes tomar, porque al final puedes decidir el menor de dos males, ¿no? Sí, sí. Entre cagarla más y cagarla menos, puedes cagarla menos, ¿sabes? Exacto. O sea, como siempre hay formas, la ¿no? frase de la famosa frase, los que vieron la serie y los que jugaron los juegos o que leyeron los libros, lo del mal menor. El mal menor, exacto. De The Witcher. Siempre hay un mal menor, o sea, siempre hay algo bueno, rescatable hasta en el propio mal. Yo diría que cuando dilucidas eso entre dos males, pues ahí es donde puedes decidir. Porque también la vida se trata de decisiones, de tomar caminos a veces difíciles, de tener que joderte, ¿sabes? Pero yo creo que a nivel político puedes elegir a veces un mal menor antes que otro si de verdad no hay nada que te ofrezcan, ¿sabes? O sea, si de verdad estás de brazos cruzados y no puedes hacer más nada en ese momento. Eso no significa que con el tiempo no cambie o que ese mal menor que elegiste en ese entonces después tengas que volverlo a elegir, ¿sabes? Tampoco. Pero ya a grandes rasgos también entiendan que, y a lo que quiero llegar con este podcast, o sea, lo que quiero que de verdad ustedes reflexionen es que no siempre se trata de dos bandos. O sea, que no siempre tienes que decidir entre blancos y negros. Hay matices, hay colores. Claro, en la política no, porque ponte, tienes que decidir entre dos presidentes, no puedes de repente decidir por un tercer presidente que no existe. Pero ya en otros conceptos más ideales, como la religión, como el feminismo, como cualquier otra cosa, que puedes moldear. Exacto. Puedes crear más bandos. Tú puedes tener tu propio concepto sobre las cosas sin necesidad de tomar un bando. Es más, tú puedes elegir un presidente sin ser de su partido político. Y eso lo tenemos que entender muy bien, porque hay opiniones mixtas. Que yo elija a fulanito, sultanito, menganito, el de la esquina, no me hace del partido político, del pensamiento filosófico de menganito, el de la esquina. Exacto. Simplemente lo decidí en el momento y ya está. Él no me define, no me representa. Y hasta tú seas 100% fiel a un partido o a lo que sea, realmente ese partido no te va a representar. Da la falsa sensación de que puedes empatizar con él, mas no es lo que te define a ti.
Y eso hay que dejarlo muy en claro. No todo es blancos y negros, amigos. También hay matices de colores y hay opiniones adversas. Hay escalas de grises. Y Exacto. dicho esto, cortamos. Nos vemos en unos segundos. ¿Quieres empezar un podcast y no sabes cómo distribuirlo? No te preocupes. Anchor está para solucionar eso. Anchor es una plataforma gratuita la cual tiene distintas herramientas para ayudarte a no solo hacer un podcast, sino distribuirlo a las distintas plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Entre dichas herramientas tienes que puedes grabar y modificar el audio desde la app en tu dispositivo móvil o desde su página web. Puedes agregar música y poner transiciones. Puedes tener una fuente de ingresos sin un mínimo de visitas requeridas. Básicamente es todo lo que necesitas para entrar en este mundo del podcasting. Solo descarga la app o ingresa en anchor.fm y podrás hacer tu podcast. Repito, solamente tienes que descargar la app o ingresar a anchor.fm y ya podrás iniciar en este mundo del podcasting. Bienvenidos de vuelta al podcast. Vamos a intentar terminar esto relativamente rápido, porque los puntos que quedan son bastante cortos, en teoría. Sí, entre sí tienen todos como entrelazamientos, Sí. son muy... Y ya uno lo tocamos como que por encima, pero hay que decirlo de todas maneras, y es que hay una muy poca capacidad de llegar a un acuerdo actualmente. Sí. En ese enfrascamiento de estar en un bando y otro, no llega esos puntos a conectarse, así como, recuerden, imagen, cámara del Senado, lados y lados. Simple. Exacto. El problema es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Que la poca capacidad que tiene un grupo de ser flexible con el otro Uh-huh. y buscar la síntesis, ¿sabes? O sea, buscar el progreso entre ambos es muy poca, ¿sabes? Sí. Casi no existe. Porque siempre hay trabas, siempre hay esas líneas imaginarias, ¿no? Siempre hay fronteras. Siempre es, no te voy a ayudar porque para eso tú eres de este partido. No te voy a ayudar porque para eso tú decidiste creer en esto. No te voy a ayudar porque para eso tú tienes otro concepto que no son los míos. O para eso tú elegiste este bando, ¿sabes? O sea, también tenemos que romper con los típicos estereotipos sobre bandos, ¿sabes? Que Sí. por mucho que tú seas de un bando y el otro sea del otro, eso no significa que no le puedas mostrar misericordia ni piedad, ¿sabes? O sea, es que llega un punto en el que parece una guerra fría, ¿sabes? O sea, una guerra silenciosa en la que nunca se dispara, pero igual hay conflicto. Y no, tampoco podemos convertir los bandos en eso. En literal, enemistades, ¿sabes? Ujú. O sea, bandos simplemente son diferencias, digamos. Bandos Sí, simplemente son simplemente... disparidades, pero eso no hace que al final todos sean humanos y personas comunes y corrientes como cualquier otra, con la que puedes empatizar y sentirte hasta identificado, ¿sabes? Uh-huh. Hay que entender que esta poca capacidad de llegar a un acuerdo es un problema serio. Sí. Yo normalmente nunca uso esa palabra serio, porque yo no tiendo a ser alguien muy serio en la vida, en el sentido de que no es que no me tome las cosas en serio, sino que por muy mal que me vaya, por muy difícil que se ponga la circunstancia, yo siempre intento relajarme, o sea, yo siempre intento tomar las cosas de la mejor forma, sin ponerme ansioso, sin tratar de sobreestresarme o sin tratar de ponerle más importancia de la que debe. Uh-huh. Pero en este punto sí quiero acotar que si de verdad empezamos o seguimos, mejor dicho, con este ritmo en el que vamos, va a llegar a un punto en el que vamos a romper tanto o vamos a crear líneas tan fuertes, o sea, tan físicamente palpables, que no va a haber un retorno hacia atrás, ¿sabes? O sea, que ya después no vamos a saber cómo era cooperar. Y eso no debería pasar. Eso no tiene ningún sentido. Que llegue un punto en el que literal nos odiemos tanto y que tengamos tantas diferencias. Y no es en sí las diferencias, pero que nos... Perdón, me enredé. Que saquemos a relucir tantas las diferencias del otro, de mis propias creencias, de mis propios conceptos, de mis propios valores, que llegue un punto en el que diga, no, tú y yo no somos iguales, no somos lo mismo. Y empiezan a crear jerarquías de que se sientan mejor que otros y tal y cual. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entonces cuando habían supremacistas o racistas
que decían que los negros eran inferiores a los blancos y que literal que los blancos esclavizaran a los negros era un favor que le hacían a esa gente inferior, con diferencia. No hay diferencia en eso y lo que se está haciendo en la actualidad. No podemos seguir con esa típica paja de que ay no, los que pasa mucho aquí en mi país, ¿no? Los chavistas son unos pendejos de mierda que nunca van a cambiar y son unos tontos, unos tarados o esos majunches, opositores del coño, que quieren todo de tal y cual forma y tal, que lo que hacen es jalarle bola y esto y aquello. No podemos seguir con ese odio hacia el prójimo. Y sé que esto suena hasta muy religioso y cristiano, Sí. pero lo digo por algo, porque no tiene sentido para mí que por una diferencia conceptual o física tú taches a otra persona de esto o aquello y lo satanices a un nivel tal de que ya no lo puedas tratar, de que ya no puedas llegar a un acuerdo. ¿Sí me entiendes? O sea, al final se crean límites tan marcados que ya no se van a poder cruzar fronteras. Ya se van a crear grupos y enemigos. Ya no va a haber comunidad, ya no va a haber tratados, ya no van a haber sociedades como se conocen en la actualidad. Porque el chiste de una sociedad es que coexistan juntos, no fragmentados. ¿Sí me entienden? Y a eso creo que lleva al último punto, ¿no? El daño irreparable que Sí. puede esto causar a la sociedad. ¿Cómo vivían en las sociedades antiguas? Entre guerra y guerra, entre lucha de territorio, lucha de poderes, entre traición y traición de hasta propias familias por poder, por riquezas, por fama, por gloria, por esto y aquello. A veces hasta por doctrinas religiosas, todos conocemos muy bien la Inquisición. Sí. ¿Queremos volver otra vez a eso? O sea, ya, como pregunta seria, ¿no? O sea, Joe Kuo les pregunta, ¿queremos volver otra vez a eso? Y sé que suena muy extremista, pero ¿en serio queremos volver a sistemas retrógradas en el que literal lo que sobrevivía era la supremacía de un punto por encima del otro? Algo tan básico como lo que yo hablaba hace rato. ¿En serio queremos volver a esos sistemas primitivos y estúpidos que simplemente glorifican una idea que medio empatizas con ella y te parece y lo vuelves una ilusión para ti, que luchas tanto por eso que te das cuenta que luchar, mientras más luchas, más te hunde Sí. y más te das cuenta que es una estupidez por lo que estás luchando y más te duele, pero más lo intentas sostener porque es lo único que tienes en la vida. Y a eso es a lo que no deberíamos caber, a lo que no deberíamos llegar, mejor dicho. Porque por muy triste que sea tu vida, y por mucho que quieras creer en ilusiones y pajaritos preñados, eso no te da el derecho a fragmentar la sociedad o fragmentar tus círculos sociales, tu círculo de amigos, de familia, de trabajo o cualquier círculo que tengas, a fragmentarte a ti mismo porque tú mismo te contradices y no sabes al final qué piensas. Y sé que me estoy molestando, pero es algo muy palpable. Y a esto sí le tengo miedo. O sea, yo he hablado de muchos temas a lo largo de los podcasts. Y hemos conversado, Sí. Fred y yo, y hemos reflexionado y tal, no sé qué. Pero por encima de todo, esto sí es algo serio, algo que se tiene que tratar con la debida importancia. Porque no solamente estamos hablando de un corazón roto, no solamente estamos hablando de una reflexión, de una divagación, no estamos hablando de conocernos a nosotros mismos solamente, estamos hablando de la sociedad, amigos, estamos hablando del futuro, de lo que seremos el día de mañana, estamos hablando del progreso, de la evolución, estamos hablando de entendimiento entre personas. Y eso es algo que parecerá muy simple y día a día lo viviremos en la televisión y en las noticias y tal o cual, pero no es algo ajeno a nosotros o que no nos afecte. Y yo entiendo que hasta yo he sido muy negligente con esos temas. Yo también he dicho, ponte algo tan sencillo, no voy a votar porque ¿para qué votar por alguien si todo eso ya está arreglado? Pero una cosa es no votar porque no se te sale de la gana y porque de verdad no te provoca o no empatizas con ningún partido y no estás de acuerdo con votar. Y otra cosa es simplemente no votar porque te rendiste. Porque literal diste tu libertad y tu humanidad por unos conceptos estúpidos que manejan tres idiotas, ¿sabes? Porque al final eso es. Cada partido político, cada doctrina religiosa, cada concepto simplemente es la interpretación de alguien
sobre lo que entendió y cómo lo se tergiversó a su beneficio. Cómo él rellenó los espacios en blanco y al final simpatizó con un concepto que está hecho para eso, para empatizar con las personas. Al final eso ni siquiera es la verdad colectiva, al final eso no es ni siquiera la verdad común o la verdad en sí, porque lo más cercano a la verdad que tenemos es algo colectivo, es algo entre personas, ¿sabes? O sea, Sí. entre unión conceptual, no me llega la palabra, es una, no es una verdad colectiva, es una convención social. Al final, eso simplemente son las verdades, esos son los conceptos, esos son los partidos ideológicos, eso es tu realidad y todo lo que tú creas. Y de verdad, si tú te rindes ante un concepto, porque muchos lo manejan y sí, lo usan a su conveniencia, como les da la gana, y te convencen, de verdad en ese momento tú perdiste tu humanidad, tú te vendiste al mejor postor, simplemente porque satisfajo tus necesidades básicas. Y eso no debería ser. En eso quiero que reflexionen. Si de verdad ese partido, ese lado que tú agarraste, lo agarraste simplemente porque habían dos y quedar en medio era satanizarte a ti mismo y aislarte del resto, o de verdad lo tomaste porque crees en él. Y aún así crees en él, ¿por qué lo crees? Esa creo que es la reflexión de este podcast. Sí, o sea, yo de verdad ahorita con el monólogo que te lanzaste no tengo absolutamente nada, pero nada que decir. A tal nivel llegó Cubo en este podcast. Y bueno, ya tras 2 episodios de más de 50 minutos, porque llegamos creo que hasta los 55 minutos en uno, pues Sí. este es un poquito más corto y me alegro por ello. Entonces, ya saben el cuento, comenten si están viendo en YouTube, compartan, Denle manito arriba. si sigan el podcast independientemente en la plataforma en la que estén, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, y lo que sea. lo que sea. Simplemente síganlo, compártanlo, sigan apoyando con lo que... Sí, mándenselo a ese típico radical vecino que conocen, así sea para joderles una tarde, Sí. o lo que sea. Apóyennos y díganos su opinión, lo que piensan, lo que reflexionan, que ahí estaremos leyendo. Exacto. Entonces, poco más que añadir. Cubo. Ha sido un placer Ujú. esta noche, la verdad, que estamos grabando de noche, Sí. estar contigo y reflexionar lo que reflexionamos. Entonces, poco más que añadir. Fredo se despide. Cubo se despide. Adiós. Entonces, hasta el próximo episodio.